Como bien sabréis, espero al menos a estas alturas, uno de los grandes temas en la Unión Europea, y esto lo digo porque lo hemos hablado en diferentes noticiarios, lo hemos hablado en vídeos de mi canal principal, pues uno de los grandes temas de debate y de discusión es el tema de la unanimidad. O sea, para temas sensibles de la Unión Europea, como los que tienen que ver con materia de política exterior, inmigración, mercado interior de la Unión Europea, el mercado único, lo que tiene que ver con cambio climático, ese tipo de políticas, pues esto requiere del voto unánime en la UE, es decir, que todos los países de la Unión Europea, los Estados miembros, voten a favor de ello. Y claro, esto en muchas ocasiones es complicado, porque al final la Unión Europea es un ente muy grande, una máquina burocrática brutal, pero también son 27 países los que la conforman. Por tanto, tienes diferentes intereses de por medio, tienes países que tienen relaciones diferentes con otros países terceros a los que pueden afectar algunas de las medidas que se aprueben en la UE, y tienes prioridades también diferentes. Es que la verdad es complicado sacar algo adelante en la UE cuando requiere de la unanimidad. Eso sí, los que defienden el uso de la unanimidad para que la UE avance en ciertos temas como los que os he comentado, argumentan que es necesaria, porque si no, pensad que países como Malta, Luxemburgo o Chipre, que son los más pequeños de la UE, pues no pintarían prácticamente nada. O sea, lo que ocurre es que tú dices, acabemos con la unanimidad, vale, pero entonces ¿qué ponemos? Mayoría cualificada. Lo que pasa con la mayoría cualificada es que esto supondría que el 55% de los países de la UE se pusieran de acuerdo para votar algo a favor. Y aparte, ese 55% de países de la UE tendría que representar al menos al 65% de la población de la UE. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que tú tengas muchos países, y entre ellos está Chipre, Malta, Luxemburgo, son países que te cuentan para ese 55%, pero en cuanto a la población, ¿qué te suman? ¿5%? ¿6% en total? Es decir, es muy poco. Por tanto, al final, con la mayoría cualificada, un país pequeño va a ser más irrelevante, y aparte, vas a necesitar siempre, en cualquier medida prácticamente, contar de primeras con Alemania, Francia, Italia, España, Polonia. ¿Por qué? Pues porque representan mucha población en total, estos 5 juntos. No sé cuánta población representan de la UE, pero Francia son 67 millones, Alemania son 83 millones, España, Polonia, ¿qué son? 47 y 40 millones o algo así. O sea, es que, un momento, que me ha dado la curiosidad. El 66% de la población. ¡Qué barbaridad! Nunca había sacado el dato. O sea, entre los 5 países más grandes de la Unión Europea representan el 66% de la UE. Bueno, pues, como os decía, pues al final, claro, con estos 5 grandes países representas al 66% de la población. Por tanto, te vas a tener que contar con 2 o 3 de ellos para llegar fácilmente a sumar más del 66%, más del 65% de la población. Y luego, pues, meter otros países. Por tanto, con ese sistema, como os decía, lo que pasa al final es que importará y bien poco sumar a pequeños países a tus intereses, y primero siempre vas a buscar a los grandes para asegurarte que, pase lo que pase, la medida va a salir adelante y que tienes tirón para decir a otros países, amigos, que estamos muy cerca de alcanzar los porcentajes de mayoría cualificada para sacar X asunto adelante. Bien, pues toda esta chapa de introducción tiene sentido. La he hecho porque a principios de mayo saltó la noticia de que 9 países de la Unión Europea han unido fuerzas para llevar a cabo unas reformas de las reglas de voto en la Unión Europea y eliminar la unanimidad. Este grupo ha sido nominado con el peor nombre de la historia, os tengo que decir, porque se les conoce como el grupo de amigos del voto por mayoría cualificada. El marketing nunca ha sido el fuerte de la Unión Europea. Yo creo que esto es algo que creo que el 100% de la población de la Unión Europea votaría a favor de ello. O sea, ¿en qué cosas creéis que el 100% de la población de la UE estaría de acuerdo? ¿La Unión Europea es buena? ¿Es mala? No sé qué, no sé qué. No, la gente se va a rayar. El marketing no es el punto fuerte de la Unión Europea, el 100%. Creo que es el único punto en el que el 100% estaremos de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, el grupo de amigos del voto por mayoría cualificada. Yo también os digo desde aquí, Carles Tamayo, creo que ha empezado una secta muy interesante nueva en Bruselas, porque con este nombre de verdad parece un grupo sectario. Yo invito a Tamayo a que venga aquí a Bruselas y se infiltre en esta nueva secta que intenta acabar con la unanimidad y ver qué métodos están utilizando, porque con ese nombre es más que sospechoso, ¿eh? El grupo de amigos del voto por mayoría cualificada. Pero bueno, en este grupo de Friends, al final, los países que están son Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia y Españita, claro que sí. España sumándose al grupo de amigos. España representando la sociabilidad dentro de la Unión Europea. O sea,
hablemos en datos. Este grupo representa el 33% de los países de la UE y el 66% de la población de la UE. Esto lo he sumado antes de cámaras, ¿vale? Por eso sé los números y no tengo que hacerlos ahora. Y cabe decir que el grupo, eso sí, está abierto a que otros países puedan entrar. Evidentemente, como buena secta, lo digo en serio, cuidado, no vaya a ser esto el inicio de algo peligroso que acabe en el canal de Tamayo, Gatas de Schrödinger o algo así. Entonces, lo que quiere este grupo de países es que las decisiones en la UE se tomen de manera más rápida, ya que dicen que la política exterior de la Unión tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y hacer de la UE un actor relevante de cara a los países, a los terceros países, de cara al mundo, más allá de las fronteras de la UE. Y es que especialmente durante los primeros meses de la invasión de Ucrania, se vio como la Unión Europea tuvo que moverse rápidamente, y lo hizo, sorprendentemente lo hizo, pero este sistema de unanimidad hace que cualquier país acabe teniendo un poder de veto al final. Y esto no es un mal en sí, esto no es algo negativo per se, porque al final obliga a que los 27 países de la Unión Europea se pongan de acuerdo para avanzar. Y al final eso es la Unión Europea. Se tienen que sentar los 27, con 27 intereses diferentes, 27 líderes diferentes, equipos diferentes, y decir, escúchame, ni tanto ni tampoco, llegamos a un acuerdo más o menos, y entonces aprobamos. Eso suele tardar, eso suele dejar siempre medias alegrías, medias tristezas, según se quiera ver el vaso medio lleno, medio vacío, pero así es como funciona. Lo que pasa con este poder de veto es que al final acaba siendo utilizada como un arma de negociación y muchas veces no tiene que ver directamente con el tema, sino que los países negocian lo que les sale de la bandera. Ejemplo, Chipre utilizó esto en 2020, cuando se le impusieron sanciones a Bielorrusia, estaban todos los países de acuerdo de la UE en ello. Chipre dijo que no. ¿Por qué motivo? ¿Algún problema con Bielorrusia? No. Chipre dijo que no, básicamente porque quería que la Unión Europea prestara atención a un asunto con Turquía. ¿Por qué? Porque Chipre y Turquía se llevan mal, tiene la isla medio invadida, digamos, y entonces, bueno, pues había movida y dijo Chipre, esta es la mía, amigos, ahora sí que la Unión Europea me va a escuchar. ¿Qué hizo la Unión Europea? Escuchar a Chipre, porque si no, no podían aprobar las sanciones contra Bielorrusia, que era por motivo de la invasión rusa de Ucrania. Y lo de Chipre no tenía nada que ver con eso. Ejemplo número 2, más reciente aún, Hungría. ¿Qué pasa con Hungría? Bueno, Hungría ha jugado con su poder de veto para hacer que la Comisión Europea le desbloquee unos fondos que están bloqueados por cuestiones de Estado de Derecho. Y dices tú, bueno, pero ¿cómo se ha negociado esto? Muy sencillo. La Unión Europea se ha puesto de acuerdo, los 26 países se han puesto de acuerdo para imponer sanciones a Rusia y Hungría ha ido diciendo, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué motivo? Bueno, si me desbloquean los fondos, voto a favor. Pero si los fondos no tienen nada que ver con lo de Rusia, Ucrania, o sea, esto es una movida interna, Estado de Derecho, Orbán, poder de veto, puedo negociar con esto. Entonces, bueno, al final lo que sucede con estos casos es que varios países de la UE, concretamente los que están en este grupo al menos, esos 9 países que comentaba antes, este tipo de chantajes al final, o de poder de veto, o de negociación dura, un poco rastrera a veces, en mi opinión, pues no les mola un pelo, la verdad, y creen que retrasa las cosas y que al final aprovechan un derecho que tienen para sacar otras cosas que en principio no debería ser así, pero se puede utilizar de manera legal. Porque al final lo que pasa, o sea, lo que les cabrea a estos países es que por un lado tienes un país que puede representar menos del 3% de la población que está bloqueando al resto del 97% de la población. ¿Esto es justo? No. ¿Esto es legal porque está establecida así en la Unión Europea? Sí. Bueno, pero es verdad que es un poco chocante que un 3% bloquee a un 97%. Y por otro lado, como os decía, al final los países utilizan esto para cuestiones que no tienen nada que ver con el tema que se está discutiendo en el voto que requiere la unanimidad. Porque si al menos tuviera que ver, dices tú, imagínate que Hungría dice, oye, yo no voto a favor de las sanciones porque no estoy de acuerdo con esta sanción a lo de Rusia. Si lo rebajamos, perfecto, ok. Pero es como, no, voy a presionar para el tema de los fondos. Chipre, lo mismo. No, al final acaban rascando otras cosas que no tienen nada que ver. Pero bueno, habrá que ver qué sucede con este grupo de países, con este grupo de amiguetes, si se unen más y si esto avanza, porque teniendo, sinceramente, desde el principio a Francia, Alemania y además a Italia y España, pues el grupo es bastante sólido, empieza bastante potente y puede que esto motive a que más países se unen para supuestamente acabar con esa unanimidad e imponer la mayoría cualificada. Pase lo que pase, como siempre, lo cubriré por aquí, así que suscríbete al canal, déjate un rico like y vente a Twitch a verme en directo y a suscribirte.